hacer una sustitución de una economía por otra, hay que tener el Estado aquí, no de visita como nosotros ahora. Claro, viva Petro, dicen en las esquinas, Petro, 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 pero Petro llega y Petro se va. Y entonces, ¿qué queda? Fuera del recuerdo. El Estado debe quedar aquí. En estos años contemporáneos que hemos vivido, la experiencia ha sido que el Estado casi se hace presente únicamente es a partir de la policía o del ejército, es decir, de las armas. Se copa el territorio por temporadas, tratando de disminuir la violencia con ese tipo de procedimiento, pero no llega más. No llega la vacuna, no llega al hospital, no llega a la universidad, no llega al colegio. Y de esa manera no llega al Estado. El Estado no puede quedarse en un territorio a punta de armas, porque esa es la demostración máxima de su propia debilidad. No es que no se usen las armas porque toca, sino que no pueden ser el único instrumento de presencia estatal en un territorio. El Estado civil, la política social, la garantía de los derechos, la justicia, tienen que hacerse presentes en el territorio. Si en el conflicto de una cerca entre un campesino y otro, el que la resuelve es el comandante del grupo armado ilegal de la región, ha fracasado el Estado. Cuando el que tiene que resolverlo es el juez. Y cuando el ciudadano lo primero que tiene que hacer, porque puede, es ir al juez, si es que el juez está allí, es decir, ir al Estado para dirimir su conflicto. El Estado aquí es fundamental, por eso a partir de ahora, en todas las zonas donde se va a establecer este programa de sustitución de economías, debe haber instancias del gobierno nacional que puedan coordinar en el territorio con eficacia la acción del SENA, la acción del Banco Agrario, la acción de la Unidad Nacional de Tierras, la acción del Ministerio de Salud, la acción del Ministerio de Educación, etcétera. Esos consejos de gobierno deben vivir aquí, en el territorio, deben permanecer aquí a pesar de los riesgos y deben con el pueblo gobernar aquí, para que estas visitas no sean esporádicas, no sean simplemente recuerdos. En esa misma medida hay que resolver conflictos. Claro que existen y crecientemente conflictos entre las etnias negras y las etnias indígenas. Alguien por allá antaño que yo leía mucho decía, esas son las contradicciones en el seno del pueblo. Porque tanto las etnias negras como las etnias indígenas son pueblo colombiano, como las culturas campesinas lo son, puro pueblo colombiano. Hoy tenemos una conflictividad que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con el territorio e incluso con la concepción con que se puede manejar un territorio entre comunidades indígenas, comunidades afros e incluso comunidades campesinas. Se vive intensamente en el Cauca, pero no solamente en el Cauca. Y este tipo de economía ilícita o ilegalizada exacerba la contradicción, porque las fuerzas que se mueven allí con sus intereses económicos pueden usar a unos, a otros, ponerlos en contra, atizar el conflicto con tal de que el poder popular no sea el que controle el territorio, sino el poder del armado, el que finalmente lo controle.
Hay que resolver, por tanto, esa conflictividad. Este gobierno está por la construcción de la paz. Y por tanto, la paz no es solamente como unos grupos armados hablan con el Estado, sea en la rama judicial, sea en la rama del Ejecutivo, sino cómo la comunidad dialoga entre sí para garantizar los caminos del entendimiento, del acuerdo, del pacto y por tanto de la democracia. También tenemos que hablar del tema de los grupos en armas. En estos últimos días hemos hablado bastante en conferencias sobre lo que llamamos el proceso de paz. Uno, el más adelantado hasta ahora, el del Ejército de Liberación Nacional, que reclama un estatus político y sobre el cual nosotros tenemos que conocer y saber que la fase del conflicto que se vivió hace unos años, muy ideológico, muy ligado a las banderas que hacían que un grupo se levantara en armas contra un Estado con el objetivo de cambiarlo, de cambiar el poder a través de las armas, que esas fases han cambiado hacia otras, que son propiamente las del control de la economía ilegalizada. Y no es lo mismo lo que había antaño a lo que hay hoy. Así se tenga la misma bandera, las cosas cambian. No es lo mismo cuando se está pensando en cómo hacer una revolución para cambiar un poder por otro poder, a cuando se está pensando en cómo mantener el control sobre una economía ilegalizada en un territorio concreto sin afectar en realidad las fuentes del poder político de Colombia. Incluso fortaleciéndola, porque la economía ilegalizada en las últimas décadas es el soporte del poder político tradicional de Colombia, porque les da la plata, porque les da la muerte y el terror para que la gente no piense en el cambio, porque les da una alianza que hace unos días apenas Salvatore Mancuso denunció y puso explícitamente en la existencia de su propia vida cómo el paramilitarismo era en realidad una profunda alianza entre el narcotráfico y el poder político tradicional, económico y militar. Cambian las fases de la historia y en un proceso de paz, esta nueva realidad que surge desde 1993, le pongo esa fecha, cuando la mafia decidió ruralizarse, dejar de ser urbana y pasar a estimular el cultivo masivo de la hoja de coca en Colombia. Desde ahí apareció otra fase de la violencia que es diferente, que no tiene que ver con la bandera ideológica, que no tiene que ver con el socialismo, que se desplomó para ese mismo año en todo el mundo, que no tiene que ver con el cambio del mundo, sino con la conservación del negocio. Nosotros sí queremos darle ese estatus político al ELN, pero reconociendo estas nuevas realidades de la lucha violenta en Colombia. Y en esa medida les propongo, desde aquí, Olaya Herrera, Bocas de Satinga, que trabajemos. Ellos están reunidos allá, en La Habana en este momento, lejos de aquí y en otro océano diferente. Les propongo que trabajemos en serio un cese al fuego, que se dejen de matar y que nos dejemos de matar, y que en primer lugar se ponga la existencia tranquila de la ciudadanía, que sea un cese de hostilidades a la ciudadanía colombiana
y que podemos comenzar no en la idea nacional, como lo propuse en diciembre, compleja, difícil, muy inestable, muy peligrosa, sino en la idea territorial, regional, porque indudablemente la paz de Colombia hoy es más que nada una paz territorial. Los conflictos son diferentes de territorio en territorio y por tanto tienen que ser vistos desde el prisma territorial. El cese al fuego puede ser territorial. Podemos escoger una región concreta, ponerle los límites de la no agresión y comenzar a hacerla expandir en el espacio colombiano a través del tiempo, en la medida en que vayamos aprendiendo y consolidando las primeras regiones de cese al fuego. Escojamos una. Nariño podría ser, no la impongo, discutámosla, pero empecemos un cese al fuego, un cese a la hostilidad, un proceso que empiece a darle confianza a la sociedad colombiana, que ya está descreída por tantos años y décadas de hablar de paz y no hacerla. Conjuntamente ahí, en esa zona del cese al fuego, podría entrar el Estado civil y demostrar lo que estamos hablando aquí, que es posible cambiar una economía por otra, mostrar que puede haber una prosperidad en otro tipo de producciones, de comercios, y que hasta los propios combatientes ligados con la población podrían coparticipar de las decisiones, del diseño y de los beneficios de esa nueva economía legal que se pueda construir entre todos para la prosperidad del territorio. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.